Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué bueno que Dios nos permite compartir una porción pequeña de su palabra. Hoy quisiera hablarles acerca de un texto que se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. En su primera carta, en el capítulo 4, Pablo dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Y lo quisiera dejar hasta ahí, solamente la parte A, porque allí quisiera enfocar mis palabras. La voluntad de Dios es vuestra santificación. La realidad es que la palabra de Dios nos dice en esta misma carta también que Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Ahora, ¿qué es la santificación? ¿Qué es la santidad? La santificación es el proceso de caminar en santidad. Ahora, ¿qué es la santidad? La santidad no es más que apartarnos del mundo para servir, para agradar, para obedecer, para adorar, para ser transformado, para caminar en la obediencia y dependencia total de nuestro Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Eso es santidad. La palabra de Dios nos dice que nosotros somos un pueblo santo para Dios. La palabra de Dios nos enseña que Dios nos apartó para Él. Eso es ser santo. La idea que trata de enseñarnos la palabra es cuando tú tienes un grupo de personas y de ese grupo de personas que son todas iguales, Dios elige a alguno, ¿a cuáles? A quienes Él quiere. No porque vea ningún mérito en quien Él elige, sino que Él, de su puro afecto, de su pura misericordia, de su pura voluntad, Él elige para Él a quien Él quiere. Entonces Él lo aparta, eso es, lo santifica, Él cambia su corazón, Él le inclina su corazón hacia Él para que le obedezca, para que le adore, para que le sirva, para que le ame, para que le agrade, para que le obedezca, para que haga su voluntad. Entonces esa persona a quien Él elige se agrada en sus caminos, en hacer la voluntad de Dios, en adorar a Dios. Su prioridad, la razón de su existencia, su mayor meta, su mayor motivación es adorar, es servir, es glorificar, es honrar, es agradar a su Dios, aquel que le llamó de las tinieblas a la luz. De eso se trata la santificación. Dios pone fe en nosotros. Una vez pone la fe en nosotros, en Jesucristo, como dice Efesios, pues entonces el próximo paso es que nosotros caminemos en santidad. La fe, dice la palabra en el libro de Efesios capítulo 1, que nosotros fuimos escogidos, que nosotros fuimos llamados, que nosotros fuimos perdonados para que nosotros caminemos en santidad. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, es a través de la santidad, como dice la palabra de Dios, que nosotros agradamos a Dios, porque sin santidad nadie verá al Señor. Caminando en santidad es como nosotros podemos ser transformados. Caminando en santidad es como nosotros podemos adorar verdaderamente a Dios, es como podemos agradarle, es apartarnos de todo aquello que no agrada a Dios, de las cosas del mundo. La palabra de Dios dice: quien tiene amistad, dice primera de Juan, pues la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y cuando estaremos caminando en amistad con el mundo, siendo guiados, siendo dirigidos, obedeciendo al mundo, las cosas que este mundo ofrece, que el mundo sea nuestra prioridad, nuestro mayor anhelo, sin importar si esto agrada o no agrada a Dios, eso no es caminar en santidad, eso no es ser amigo de Dios, eso es caminar en enemistad contra Dios. Y la Biblia no nos llama a caminar de esa manera. La Biblia nos llama a que nosotros, como dice en Colosenses capítulo 3, versículo 5, a hacer morir lo terrenal en nosotros, a ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor, como dice Filipenses capítulo 2, versículo 12. La palabra de Dios nos llama, como dice Primera de Timoteo capítulo 4, a ejercitarnos en la piedad,
a seguir la santidad, como dice Hebreos 12:14. De eso trata nuestra vida cristiana. Nosotros estamos llamados a caminar en obediencia, a caminar conforme como es digno de nuestro llamamiento, nuestra visión, nuestra prioridad, nuestra meta es la santidad, es en tomar en cuenta a Dios en todos nuestros caminos. Y me encanta una porción que leí en un texto acerca de este tema que quisiera decírsela para terminar. Dice: no debemos estimar nuestra santificación como cualquier cosa, porque es algo que costó mucho para que nosotros la pudiéramos alcanzar. Dios nos ha llamado con 3 propósitos en cuanto a la santidad. El primer propósito es que Dios está llevando a cabo, una vez Él nos escoge, una vez Él nos salva. Dios está llevando un proceso de santidad desde el principio hasta el fin. Aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará, la terminará, la completará hasta en la venida de Jesucristo o cuando estemos en su presencia. De manera que Dios, desde el mismo día de nuestra salvación, está llevando el propósito de santificarnos, de conformarnos a la imagen de su amado Hijo Jesucristo. El segundo propósito es que nosotros debemos ocuparnos en esa santidad. Dios pone la fe. La fe es la zapata. La fe en Jesucristo es la base. Ahora nosotros debemos ocuparnos en esa santidad, en nosotros edificar sobre esa base de fe en Jesucristo. Santificarnos es caminar en obediencia, en dependencia, en confianza absoluta en nuestro Dios. Es crecer apartándonos del mundo y ser conformado a Jesucristo. Y lo tercero es que la santidad es aquello que deleita al Padre. Es a través de una vida santa que nosotros podemos adorar a Dios, glorificar a Dios, agradar a Dios, servir a Dios y ser transformados. De manera que procuremos la santidad, procuremos agradar a Dios a través de la manera y como a través de su palabra y mediante Jesucristo, Él nos manda a que nosotros caminemos. Vivamos una vida santa, apartada, para que Dios sea exaltado, para que solo Él sea glorificado. Oremos a Dios y pidámosle que nos dé la sabiduría necesaria para caminar en sus caminos, que nos ayude en nuestra incredulidad, que fortalezca nuestra fe a través del estudio de su palabra, a través de la oración, a través del ayuno, a través del contacto con nuestros hermanos en la fe, en la iglesia. Que nos permita cada día mostrar a Jesucristo en nuestra manera de hablar, de amar, de servir, de compartir, de adorarle. Que Jesucristo sea lo más importante y que nuestra santificación, que el mostrar que somos distintos, que somos diferentes a los demás, no porque seamos mejores o porque seamos especiales, sino por el hecho de que Jesucristo mora en nosotros y de que Él transforma nuestra vida. Démosle a Jesús el primer lugar, honrémosle en todos nuestros caminos, pidamos a Dios nos ayude cada día a caminar en su voluntad, en su palabra, en sus propósitos, a morir a nosotros mismos, para que solo Él sea exaltado en nuestras vidas. Honremos a Dios para que Él nos honre a nosotros. Que Dios te bendiga.